Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Joel Rodríguez, soy pastor de la Iglesia Metodista Unida en el Pacífico Noroeste y quiero darle gracias nuevamente por su sintonía, por acompañarnos en este breve espacio en el cual platicamos cuando la situación lo amerita, ¿no? Me encantaría hacerlo más seguido, pero bueno, es muy agradable poder contar con tu presencia, poder contar también con este espacio en el cual podemos hacer preguntas, dialogar sobre los temas del momento y tener un enfoque liberador, un enfoque realmente que nos invita al crecimiento mutuo, a reflexionar sobre temas que tal vez consideramos muy importantes, pero no logramos enfocarlos en ciertos aspectos que a veces se nos van de la mano o que se nos olvida considerar. Por eso este es un espacio abierto donde todos y todas podemos compartir, podemos hacer preguntas, podemos también crecer, hacer comentarios. Y recuerda de que siempre eres bienvenido, bienvenida también a comentar en la sección de comentarios. Yo paso leyendo ahí prácticamente lo que quieras compartir con nosotros y bueno, pues tratamos de esa manera de crecer y participar los unos con los otros. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Es muy grato para mí poder empezar este breve programa el día de hoy. Bien, quisiera hablar de algunos aspectos que tal vez ustedes ya habrán escuchado y que se han dado a nivel internacional de una manera bastante recurrente, especialmente hablando de la situación que ocurre en el cercano oriente con la cuestión de Afganistán, que ya sabrán todos los medios de comunicación por redes sociales. Este es el tema del momento. Y no voy a hablar realmente de la situación que sucede ahí. Ustedes pueden darse cuenta con el título de este breve programa, precisamente cuál va a ser el enfoque que vamos a dar. Y cuando leía y miraba también los comentarios de algunos amigos, amigas en las redes sociales y también algunas noticias en algunos artículos sobre la situación tan caótica que está ocurriendo precisamente en aquel país, no podía evitar pensar en las personas, precisamente los más humildes, los más vulnerables, como ya se conoce, las mujeres, ¿no? Que son las que prácticamente existe una preocupación internacional sobre esta situación con respecto a los derechos de la mujer, a los derechos de las niñas, mujeres, ancianas, debido a la ley islámica. Pero hay algunas cosas que a veces se van del contexto y realmente habría que profundizar un poquito más para poder entender cuáles son las cosas que realmente suceden. Es claro que vivimos en una época, como hablaba en la mañana con mi papá, se le conoce como la época de la infodemia. O sea, en vez de una pandemia, es una época de la desinformación a nivel pandemia, diría yo, ¿no? Desinformación y pandemia o infodema. No quiere decir de que estoy deslegitimizando lo que ocurre en Afganistán, que es bastante real y es muy serio. Y hoy en día sabemos de que cada vez que existe un tema, de repente sale otro y ese se vuelve la tendencia del momento. Yo muchas veces en las redes sociales he criticado que en el Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, si no hablas el tema del momento, no existes, ¿verdad? Y pueden haber otras temáticas igualmente importantes, pero se ignoran. Por ejemplo, como hemos venido hablando en los últimos meses sobre los derechos de la mujer, que esto es una cuestión clave, importantísimo, y ahora por la relevancia internacional se ve afectado, amenazado el derecho de las mujeres debido a esta facción fundamentalista del Islam conocida como los talibanes. Ahora, ¿qué tienen que ver los talibanes con la iglesia? Pues precisamente uno se podría pensar, bueno, eso es algo que pasa al otro lado del charco, ¿no? Es algo que no sucede acá. Pero escuchaba a un periodista que hablar un poco de la situación de Afganistán y de los talibanes en esa cultura. Y precisamente él mencionaba que los talibanes es el producto de una cultura que ha sido ajena inclusive a las invasiones en la era moderna de la Unión Soviética y ahora recientemente de los Estados Unidos. O sea, a ellos no les importa precisamente las ideologías, no les importa absolutamente nada, solamente establecer un Estado islámico fundamentalista que está muy distante de lo que habla el Corán y que es como decir la Biblia para nosotros.
Y obviamente ha sido brutal, especialmente contra las mujeres. Y uno se pone a pensar, bueno, eso sucede allá, pero en realidad, en Occidente, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, y voy a hablar más que todo desde nuestros contextos, estas son situaciones que podrían repetirse o se repiten en su contexto y en su modalidad en América Latina y en los Estados Unidos. ¿Por qué yo habría elegido este título? Que también hay talibanes en la iglesia. ¿Cómo? ¿Hay terroristas en la iglesia? No, no estoy hablando de eso. No es que se meten con armas y ese tipo de cosas, aunque hay sus excepciones, ¿verdad? Pero me refiero a que muchas veces en la iglesia se toman actitudes que someten a las mujeres, someten a los niños, y ese patriarcado centralista, pastorcentrista, que enfoca precisamente al hombre como la cabeza del hogar, y esa estructura de roles de género que limita a las mujeres simple y sencillamente a ser material de relleno en las bancas de las iglesias, y se les prohíbe cualquier tipo de participación. Si usted ha escuchado en alguna iglesia que a la mujer se le prohíbe predicar o que se le prohíba participar, bueno, esas son actitudes talibanescas. ¿Por qué? Porque precisamente no necesariamente tenemos que ser talibanes de Afganistán para poder repetir esas medidas opresivas contra las mujeres. Claro, ¿verdad? Aquí es otro contexto, es otra cultura. Pero la violencia no solamente es física, como que también existe en nuestras iglesias y en nuestros hogares. También la violencia es emocional, es psicológica. Y muchos pastores, inclusive desde los sectores más progresistas, de los que nos llamamos decir progresistas, pro de la diversidad, y muchos de ellos utilizan esa bandera para ganar fama y para ganar réditos, como siempre lo he dicho. Muchos de ellos pueden ser muy abiertos en muchos aspectos, pero con sus parejas son represivos, o inclusive no les gusta ceder el poder. Yo muchas veces, inclusive en espacios abiertos con otros hermanos, me he preguntado hasta cuándo en las iglesias metodistas, y voy a hablar de mi denominación, de la iglesia metodista, hasta cuándo en las iglesias metodistas en Latinoamérica vamos a tener una obispo mujer. ¿Hasta cuándo? Porque todos los que yo conozco hasta el momento son hombres. Y ya hombres, algunos entre sus 30, 40, 50, 80. Y aquí en Estados Unidos, pues eso de tener obispos mujeres ha sido una cuestión muy reciente. No es una cuestión que ya lleva años, ¿no? Eso es una cuestión que se ha dado hasta hace muy poco. Entonces, me preocupa, sinceramente, que en la iglesia y en el hogar estemos repercutiendo, estemos también repitiendo estas actitudes que ahorita señalamos desde las redes sociales, porque nos sentamos nosotros y decimos, sí, vamos a luchar por los derechos de la mujer y abajo los talibanes y que no sé cuánto, bla, 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 bla. Pero en nuestro lugar, en nuestra familia, no cambiamos de actitud y seguimos viendo a las mujeres, a las niñas, como personas de segundo grado que se tienen que someter a nuestra autoridad como varones, como hombres. Y la verdad que la iglesia tiene que romper y dar el ejemplo, porque la iglesia ha sido muy opresora, especialmente contra la mujer. Precisamente quería compartir con ustedes que estaba leyendo un artículo interesante en El País, ¿verdad? Ustedes pueden buscarlo. Este es un medio de comunicación escrito, virtual. El patriarcado extremo duro de las religiones. Dice, en todas las religiones, voy a leer un poco acá, en todas las religiones se están desarrollando movimientos contestatarios, o sea, movimientos de renovación, diría yo, protagonizados por mujeres contra las leyes, las prácticas, los discursos y los ritos machistas y homófobos. O sea, es interesante, las mujeres que han prácticamente llevado a cabo los cambios dentro de la iglesia, que son las que sostienen las congregaciones, las que organizan las ventas, ¿verdad? Para vender tamales y así organizar, recoger dinero para comprar el equipo o para pagarle al pastor hombre, ¿verdad? Imagínense. Ahora, ante esta nueva era, ¿no?, de la informática y la información y la solidaridad, vemos mujeres también ahora organizándose. Y podemos verlo, ¿no? Ustedes van a la iglesia católica o en alguna iglesia bautista o inclusive iglesias metodistas y solamente vemos figuras masculinas. Y nos escandalizamos cuando vemos una mujer en ese contexto. Dice, el patriarcado es un sistema de dominación estructural y permanente contra las mujeres, las niñas y los niños también. Y los sectores más vulnerables de la sociedad. Bueno, y aquí se los voy a dejar en el enlace para que ustedes puedan entrar más adelante y verlo. Como afirma la pensadora feminista Mary Daly,
Si Dios es varón, el varón es Dios. Y me alegra que existan estos nuevos movimientos, ¿no?, de renovación. Las religiones no suelen reconocer a las mujeres como sujetos religiosos, morales, teológicos. Las reducen a objetos. Y esto es una cuestión que es muy real, porque hay muchas mujeres con mucha capacidad, teólogas, pastoras, pero por el hecho de ser mujer no terminan accediendo a más que cargos como maestras. Y esto lo digo en serio. ¿Hasta cuándo vamos a ver mujeres en cargos de liderazgo eclesial importantes y relevantes como, por ejemplo, el obispado o pastorado dentro de estas comunidades? Entonces, sí, vamos a leer ahorita unos cuantos comentarios que tenemos acá, saludando a Leonardo, ¿verdad? A Lady también, y a otros también que van a estar viendo, a Martín, que van a estar viendo a lo largo de la transmisión. Sandra dice, voy a hacer un poco zoom aquí, dice Leonardo, mi expresión, dice el término, actitudes talibanescas o talibanistas. Y bueno, y saludos también a Lady, aquí estamos en la transmisión, ustedes pueden hacer su comentario. Pues precisamente eso, podemos criticar mucho esas actitudes talibanescas, desde la iglesia, desde las redes sociales, es posible. Pero no nos quedemos simple y sencillamente ahí. Tratemos de que los derechos, precisamente, por una comunidad de fe más inclusiva sea real, ¿no? Que sea realmente motivo de poder hermanarnos y solidarizarnos los unos con los otros. Yo no me quiero tomar mucho tiempo con este programa, pero quisiera terminar al menos con un pequeño relato bíblico que lo leía esta mañana cuando estábamos reunidos en la iglesia, y me llamó mucho porque a veces uno se puede pensar, bueno, entonces ¿cómo hay una solución ante esta problemática? Pero quiero compartir con ustedes esta breve lectura para luego ponerla en contexto y así hacer nuestra conclusión. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en los versos del 60 al 69, y lo voy a leer un poco rápido. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron, voy a poner acá la alarma, muy bien, ok. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron, esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero Jesús les respondió, ¿esto les ofende? Entonces, ¿qué sucedería si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar a esa vida. La palabra que les he dicho viene del Espíritu que da esa vida, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También le dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios su Padre no se lo permitía. Desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos hablado? Y lo voy a resumir en muy poco ya para ir terminando. Aquellas personas que se autoproclaman como voces de Dios, como apóstoles, profetas, en realidad me preocupa un poco porque esas son las mismas actitudes que centralizan el poder de los hombres, varones, machos, fundamentalistas en los sectores de la iglesia, en los sectores como el pastorado, el obispado e inclusive dentro de sus hogares. Pero en realidad la cabeza de todo esto es Dios mismo. Y de ahí además no hay más. O sea, no hay ni cuello, ni hombro, ni manos, ni nada. ¿Por qué? Porque cada parte del cuerpo tiene una función, ¿verdad? Y en todo lo creado, absolutamente todo, Dios es el que ha dado gracia. Y por eso, creer en Cristo, precisamente, no es una cuestión de poder, no es una cuestión de ser primero yo y después ella, sino más bien es entender que su mensaje es igualmente de liberador para todos. Es dignificante. Y por eso no podemos repetir situaciones de violencia, situaciones talibanescas dentro de nuestras comunidades de fe hacia nuestras hermanas, nuestras compañeras, hacia las mujeres, hacia los niños, hacia las niñas. Entonces, en realidad, creer precisamente implica una acción, cambiar nuestras actitudes talibanescas
ese fundamentalismo que inclusive afecta hasta los sectores más conservadores y progresistas. Y aquí estoy agarrando parejo para todos y todas. No podemos decir que somos inclusivos cuando tenemos actitudes talibanescas contra nuestras hermanas dentro de la iglesia. Someterlas, que no pueden ir acá, no pueden ir allá, no pueden vestir así, no pueden vestir así. O sea, ustedes me entienden. Y bueno, quisiera entonces agradecerles a cada uno de ustedes. Quisiera terminar de leer sus comentarios porque veo que aquí, mientras estoy hablando, hay algunos comentarios que están llegando. Quiero saludar a Lilibet. Bendiciones, profe. Dios te bendiga. Cuídate, mi hermana, que espero que estés muy bien. Que Dios te bendiga ya hasta Nicaragua, ¿verdad? Cuídate, recuerda que tú eres preciosa para el amor de Dios, para el ministerio y que tú también puedes, si así lo deseas, quieres ser pastor y quieres ser la primera obispo de Nicaragua, pues bienvenido, adelante. Tú puedes lograrlo, ¿verdad? O cualquier cosa que te propongas, Lilibet. Leonardo, me impresionó el término, bueno, Gil, él le comentó más, pero vamos a leerlo, dice, me impresionó el término, actitudes talibanescas, muy acertado, abogamos por un cambio en Afganistán cuando en nuestras comunidades todavía se siguen practicando injusticias y creando desigualdades sociales, aún más contra las mujeres, niños y niñas. Muchas gracias, Leonardo, interesante comentario también. Y también a los que están en la transmisión y van a ver este video más adelante, pues yo les invito a que compartan siempre en sus espacios este programa, que es con el único fin precisamente de conocer, a compartir, hablar de estos temas que mucha gente no quiere hablar. Es muy fácil hablar de lo que sucede en otros contextos, pero ser autocrítica con nosotros mismos siempre va a ser un desafío. Algunos me dicen, pero ¿por qué estás hablando vos de defender a las mujeres si vos sos hombre que no sé cuánto? Sí, me lo han dicho, a veces me lo pasan por comentarios ahí. Y miren, yo no pretendo abrazar ninguna bandera porque yo creo que las mujeres son las únicas que tienen esa capacidad de hablar sus temas, las cosas que les conciernen, y nosotros los hombres no debemos, como miraba por ahí un enlace que había en Facebook, que hablaban acerca de los roles de la mujer y todos los que practicaban en el panel eran hombres, ¿no? No había ni una mujer. Y eso sucede, eso es una actitud talibanesca. Pero el único objetivo de este espacio es precisamente eso, de ustedes, para que ustedes compartan, para que ustedes vean, ¿verdad? Para que ustedes compartan con sus amistades, para que puedan socializar el tema. Gracias, Martín. No me puedo ir sin antes ver tu comentario, porque hay que hacer ecuánimes, ¿no? Dice, pastor, así es, pastor, amén. Gracias, predique y gracias por levantar la voz ante estos temas que se callan en las iglesias. Bueno, muchas gracias, mi querido amigo Martín, que Dios te bendiga, espero que se encuentren muy bien. Bueno, este ha sido todo por el programa del día de hoy. Sí, fue un programa bastante breve, pero creo que no podíamos obviar este tema, que se ha hablado muchísimo, hay muchísima información. Siempre sea selectivo con los temas que usted escucha, en el sentido de no creer absolutamente todo, siempre busque la raíz, el fundamento, porque así como estamos en una pandemia y muchos no quieren usar la mascarilla, ¿verdad? Y no quieren vacunarse, así también hay mucha información en las redes que es con el único fin de desinformar. Y a veces salen estos temas para poder desviar la atención de otros trascendentales e importantísimos. Por eso todo el mundo está hablando de los derechos de la mujer en Afganistán, pero veo muy pocas personas hablando de los derechos de la mujer en sus propios contextos, en sus barrios, inclusive desde sus hogares. Que Dios les bendiga, esto ha sido todo. Soy Joel Rodríguez, pastor de la Iglesia Metodista Unida en el Pacífico Noroeste. Por favor, use mascarilla. Si tiene la oportunidad, vacúnese. Guarde el distanciamiento físico. Y bueno, que Dios nos bendiga. Nos estamos viendo pronto.